Buenas, les saluda Jonathan Jiménez Porras. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes una pequeña reflexión acerca del Jesús histórico, acerca de ese personaje que ha generado tanta influencia en Occidente, principalmente, ¿verdad? Desde sectores religiosos, creyentes, pero también en sectores académicos que intentan buscar ese Jesús histórico con herramientas académicas, herramientas intelectuales más racionales, ¿verdad? Para personas que no están familiarizadas con esa expresión Jesús histórico, bueno, es importante señalar que se refiere a una búsqueda no de Cristo como objeto de adoración, como un Dios, como hijo de Dios, como Mesías, como enviado, como ungido. No tanto esa dimensión religiosa, sino buscar los elementos históricos concretos de ese sujeto que existió, partiendo de ese hecho. O sea, esa búsqueda coloca esa frase existió entre signos de pregunta. Existió, de verdad existió esa persona, ese personaje que ha sido la inspiración de tantas religiones. Bueno, el cristianismo, pero de toda la diversidad de cristianismos que han surgido a lo largo de la historia. En ese sentido, la búsqueda, pues, implica un esfuerzo por, a pesar de nuestra fe, de nuestra creencia como personas que tienen una tradición religiosa, como el caso mío, ¿verdad? O el caso de muchas personas, a pesar de esa creencia, de esa práctica religiosa concreta, de esa fe, intentar un acercamiento desvestido de la creencia y fundamentado en los hechos, en las pruebas. Tal vez lo dije mal, tal vez no a pesar de esa fe, sino desde esa fe también, porque la inquietud por ese personaje surge principalmente en personas de fe, que tienen una práctica o una tradición religiosa cristiana, aunque no es exclusiva de, de, de personas de fe, ¿verdad? Puede ser también una búsqueda con el puro interés de la curiosidad intelectual de una persona que no comparte la creencia en Jesús como hijo de Dios, tomando como base todo el bagaje de la tradición cristiana en sus diferentes manifestaciones. La negación de la existencia de Jesús es una opción que ha sido un camino, una opción, un camino que ha sido recorrido por algunas personas y bueno, en su camino, en su recorrido, pues también han aportado elementos interesantes, ¿verdad? No obstante, la muerte de Jesús, el evento que, que marca el final de la vida de una persona denominada Jesús, con las características que, bueno, los evangelios nos plantean, es un hecho relacionado o fundamentado en fuentes extra bíblicas. Entonces, ese argumento pues ha sostenido la afirmación de que Jesús
fue una persona que vivió en cierto momento, bueno, con base en el reinado de- del emperador de turno, se establecen las fechas y se señala la muerte de Jesús, la condena, bueno, bajo el juzgado o bajo el mandato, la prescripción del procurador en Jerusalén, es ordenada su ejecución. Las características, los detalles entran en discusión, ¿verdad? Y hay una serie de debates en torno, pero bueno, hay cierto consenso en que sí existió la muerte, o sea, sucedió la muerte de Jesús, hubo un momento en que fue ejecutado. Entonces, a partir de ese hecho, eh, historiadores, exégetas, pues buscan la razón de la muerte de Jesús, ¿verdad? Entonces también hay cierto consenso en que lo que generó la muerte de Jesús, la condena de Jesús, fue un descontento de las autoridades religiosas y políticas de su tiempo por la predicación que él estaba realizando, liderando, pero específicamente un hecho conocido por todos, que es el ingreso de Jesús con violencia al templo de Jerusalén para limpiarlo de mercaderes, ¿verdad? Y comerciantes en un acto violento en compañía de ciertos seguidores, ¿verdad? Eso es motivo suficiente, ¿verdad? Según han señalado diferentes historiadores y teólogos y biblistas, es un motivo suficiente para que una persona sea perseguida y sea ejecutada. Entonces ahí ya tenemos dos eventos, dos hechos con gran posibilidad de haber sucedido realmente, ¿verdad? Independientemente de nuestra fe o de lo que nos indican las escrituras, ¿verdad? El, el tema tiene muchos matices, es matizado, ¿verdad? Hay una serie de discusiones en torno a cada detalle, por qué sí, por qué no. Por lo general son textos muy gruesos, textos grandes, con diferentes tomos, ¿verdad? Pero en términos generales, a grandes rasgos, podemos afirmar esos dos hechos. No obstante, el tema que quiero plantear el día de hoy, bueno, que es otro evento que bueno, según John Mayer, aconteció y hay suficiente base histórica, ¿verdad?, para afirmar que Jesús fue bautizado. Fue bautizado por un personaje llamado Juan, conocido popularmente como Juan Bautista, Juan el Bautista. Entonces voy a leer así rápidamente un fragmento del texto Un judío marginal de John Mayer, texto referente en este tema. Sin embargo, el aspecto que hemos venido tratando, abrí comillas, nos ha brindado algo positivo para la búsqueda del Jesús histórico. Hemos visto que alrededor del año 28 después de Cristo, Jesús de Nazaret, indudablemente en compañía de otros judíos, viajó desde Nazaret hasta el río Jordán para recibir el bautismo de Juan. Haciendo esto, Jesús reconoció en el Bautista autoridad carismática de profeta escatológico, aceptó su mensaje sobre el inminente juicio y castigo mediante el fuego contra un Israel pecador y se sometió a su bautismo como señal externa de la determinación del bautizado a cambiar su vida
y como una garantía de salvación en cuanto parte de un Israel purificado, sobre el que Dios, a través de algún agente, derramaría el Espíritu Santo en el día último. Cierro comillas. ¿Por qué es importante el bautismo? El bautismo de Jesús. Es muy importante, identificar que el acto de bautizarse o de ser bautizado en ese contexto implica un distanciamiento subjetivo de la estructura religiosa judía, que se centraba en el templo de Jerusalén. Es decir, ser bautizado por Juan Bautista podría ser considerado un acto subversivo, en tanto se aleja de los ritos, tradiciones, costumbres que la estructura religiosa judía propone o plantea o prescribe para el judío en su contexto, en su momento. La predicación de Juan Bautista fue lo suficientemente problemática, subversiva, transgresora, como para tener como consecuencia su muerte también. Recordemos que Juan Bautista fue decapitado. Entonces el hecho no es menor. El acto de ser bautizado por Juan Bautista, por Juan, en el río Jordán, o sea, afuera de la ciudad de Jerusalén, lejos de toda la estructura religiosa, la estructura jerárquica judía, implica una manera de pensar, una posición, una concepción de mundo escatológica en Jesús. Implica que la persona que asume el bautismo de Juan está considerando una conversión de ser un judío ortodoxo en el contexto de la época. No estamos hablando del judaísmo actual, ¿verdad? Quiero que eso quede claro, ¿verdad? El judaísmo de hoy es otra cosa. Un distanciamiento de las formas judías, de la estructura judía, para aceptar que la conducta de su pueblo no es la correcta y que es urgente una conversión, un cambio para hacer la voluntad de Dios. En este caso, Jesús, vemos después, en ese texto de Meyer también lo plantea el anuncio del reino de Dios. El evento del bautismo de Jesús en el río Jordán, ese hecho, según la interpretación de Meyer, implica, o podría implicar, un camino, la toma de un camino crítico, distanciado, subversivo, contestatario con respecto a las formas religiosas y políticas tradicionales o el status quo en la Palestina del siglo I, en el mundo judío del siglo I. Resulta fundamental, resulta interesantísimo conocer esto. Podríamos, ese texto no es nuevo, ¿verdad? Sin embargo, es importante que estamos ante una de las causas que pudo llevar a Jesús a liderar la irrupción en el templo de Jerusalén con violencia, con fuerza, ¿verdad? Repartiendo faja, decía un sacerdote amigo, y posteriormente su muerte.
o que posteriormente le generó conflicto con las autoridades y eso generó a su vez su ejecución, su crucifixión. El hecho de afirmar que la predicación de Jesús tuvo elementos marcados, escatológicamente marcados, es importante en el sentido que a veces consideramos una similitud en el estilo de vida de Jesús con el estilo de vida de nosotros en este momento de la historia, en el siglo XXI. No obstante, lo que acabo de mencionar implica otro contexto totalmente distinto al que estamos viviendo nosotros en este momento. Y señala diferencias suficientes al Jesús que nos hemos imaginado a partir de las películas, por ejemplo, de Semana Santa, o inclusive las lecturas apresuradas que hacemos de los evangelios, un distanciamiento de ese Jesús histórico que realmente caminó sobre aquellos áridos trillos en los desiertos de Palestina en aquellos tiempos. Espero que esta reflexión pues haya sido de su interés y en algún momento podría yo responder a sus consultas, ¿verdad? Si es que hay alguna consulta, también hay comentarios, hay posibilidad de ofrecer comentarios y en alguna otra ocasión podríamos seguir conversando en torno a este tema u otro tema de su interés. Les agradezco su atención, un saludo a todos, un abrazo.